buenos días Atenógenes, buenos días DJ Alex. Hoy no va a estar Flor con nosotros, mañana se reincorpora nuevamente. Hoy es martes 30 de marzo del año 2021 y le damos la bienvenida a los radioescuchas y televidentes que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, nos ven por streaming y también por RPC Televisión Canal 4. Atenógenes, hoy hay información también interesante para analizar. Hay mucha información interesante. Para analizar tanto a nivel internacional como a nivel local. Oye, a nivel nacional se ha tomado una decisión con relación a las vacunas. Se ha decidido vacunar primero a los docentes antes que las personas que tengan algún tipo de enfermedad crónica. Según me informó el señor Juan Hernández, que es parte el exdiputado Juan Hernández, que es parte de este comité que tomó la decisión, que esto tiene que ver con reanudar las clases específicamente, es decir, vacunaremos a los docentes. Pero yo entrevisté más temprano a uno de los dirigentes magisteriales y la vacuna para los docentes no basta. Ellos están pidiendo que para regresar a clases hay que vacunar entonces a todo el que está alrededor de la escuela. Y yo creo que ahí va a haber una especie de choque de trenes, Guido. Vas a ver que eso por ahí se va a enredar. Sí. Eso se va a enredar. Evidentemente, los docentes que habían pedido, con justa razón, que para poder tener el programa de reinicio de clases presenciales, así fuera paulatinamente y parcialmente, que es lo que recomiendan los organismos internacionales de salud. Es decir, que si usted tiene en su salón de clases usualmente 35 o 40 niños, pues en esta ocasión para reiniciar las clases presenciales lo haga de manera semipresencial. Primero 20 niños el lunes, los otros 20 que estuvieron virtualmente vienen el martes y los que estuvieron presencialmente regresan a sus hogares para hacerlo virtualmente y así paulatinamente mientras se va logrando la inmunidad de rebaño en las poblaciones con la vacunación como factor fundamental de ese logro. Sin embargo, ahora los docentes, yo también escuché al dirigente Humberto Moreno plantear una serie de cosas que si bien tienen derecho de plantearlo, no menos cierto es que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud están tratando de, imagínate, sacrificar el orden de la población de 60 años para arriba del circuito 8-7 para vacunar a docentes y ahora los docentes salen con obstáculos. Escuché a uno de los dirigentes plantear un tema que no tiene nada que ver con que si vamos a hacer conejillo de indias de las vacunas de AstraZeneca y eso es consecuencia de la desinformación. No, y me preocupa porque ellos son docentes, o sea, los estudiantes, los muchachos están escuchando el planteamiento de ellos y le dan mucha credibilidad a lo que dicen los docentes, obviamente. Entonces, la vacuna de AstraZeneca, si bien tuvo algunas dificultades, más por temas políticos, porque recordemos, y lo reiteramos, lo dijimos ayer, la vacuna de AstraZeneca, Oxford, se produce en su mayoría en el Reino Unido. El Reino Unido tiene una tensión con la Comunidad Europea por el tema de la salida del Reino Unido de la Comunidad Europea, del famoso Brexit. Y entonces los 28 casos o 29 casos de trombos que se dieron en pacientes que fueron vacunados con AstraZeneca no son distintos de los 29 o 30 casos que se dieron de trombos en pacientes vacunados con la Pfizer-BioNTech. La diferencia estuvo en la reacción que tuvieron algunos países de la Unión Europea, pero que esa reacción ya fue disipada y ya están vacunando con la vacuna de AstraZeneca todos los países prácticamente. Entonces, cogerse de eso, además mezcló vacuna de Johnson & Johnson. La vacuna de Johnson & Johnson ha dicho el gobierno que como es de una sola dosis, una sola aplicación, se va a usar en las comarcas, en los sitios de difícil acceso, especialmente comarcales. Es que aquí pareciera que hay muchos sectores que están apostando a enredar. A enredar. Digo, al final también hay una realidad de las vacunas, son pocas vacunas. Aquí me escribían, por ejemplo, los pacientes crónicos que, cuidado, o sea, la mayoría de las personas que han muerto por el COVID son personas con enfermedades crónicas. Son mayores de 60 años. Entonces, si estamos hablando que el 60% de los maestros y profesores de este país son mayores de 60 años, al vacunar
a los mayores de 60 años en cada uno de los circuitos, ya se vacunaron. Obviamente vas a vacunar también a los maestros que están en ese circuito. Entonces, cuidado con estas decisiones, porque y al final no terminas quedando bien ni con un grupo ni con otro, y terminas teniendo un enfrentamiento ahora con los maestros, que al parecer pues ya no basta la sola vacuna para poder regresar a clases, según ellos dicen. El argumento también, y ya también lo explicamos acá en algún momento, el argumento de que los niños pueden ser foco de contagios de los maestros es un argumento que realmente no tiene ninguna evidencia científica. La evidencia que hay es que las gotículas, que sí se transmite el virus de manera aérea, las gotículas caen por gravedad hacia el piso, hacia abajo, no quedan flotando en el aire, ¿no? Tienden a caer. Por supuesto que en los lugares que hay ventilación, pues es más probable el efecto de que caigan más rápido, pero que un niño de baja estatura contagie a un maestro que es más alto es muy improbable. No digo que es imposible, pero es muy improbable. Pero si además el maestro está vacunado, la vacuna lo que hace es darle un reforzamiento de anticuerpos, de los que ya de por sí tiene el propio organismo humano, para que si le da el COVID, si se llega a contagiar de COVID, pues los síntomas sean más leves. Y entonces, además ya se comprobó, ya hoy hay un informe publicado ayer de los CDC, de que las personas que están vacunadas pierden la capacidad de contagiar a los otros. Incluso con la sola primera dosis. Así es. ¿No? Independientemente de la vacuna. Bueno, de las vacunas que han sido objeto del estudio, ¿no? Que son las conocidas. Entonces, en este momento. Todo va apuntando a que hay cada vez más capacidad de lograr reabrir las escuelas, así sea semipresencialmente. Entonces, lo que no se entiende es este obstáculo, que lo que parece indicar es que hay gremios, porque no puedo creer que sea todos los gremios. Se quejan por la educación no presencial. Te quejas si te vacunan. O sea, yo realmente no termino de entender, y eso no es bueno, dadas las circunstancias actuales. Terminas quejándote por todo lo que hay alrededor, y al final, en el proceso, porque es que supuestamente te estás quejando porque no hay vacunas para ti. Sí, pero entonces el gobierno ha tomado la decisión de no vacunar a los pacientes con enfermedades crónicas por atender a este sector, sobre pretexto de regresar a clases. Pero ahora resulta que va a haber un tranque, ellos no van a regresar a clases y al final van a vacunarlos. Entonces, para eso vacunas a las personas con enfermedades crónicas si al final es el mismo. Y ellos van a terminar continuando con las clases de forma virtual. Realmente es un enredo. Y el gobierno no toma entonces la decisión de las escuelas que sí quieren tener clases semipresenciales para reabrir esos colegios que por lo menos están adecuados para esa realidad debido a la edad de los profesores, debido a las circunstancias, así son oficiales o particulares. Entonces, hay un tema de decisión, Guido, y yo realmente no termino de entender qué decisión es la clave para poder realizar la reapertura parcial, por lo menos de algunas escuelas, de las que estén preparadas, al menos, ¿no? Sí, definitivamente que ahí va a tener que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud caracterizarse, porque no puede ser que los gremios, algunos gremios ahora estén tratando de obstaculizar ese proceso que, como digo, implicó cambiar el orden de prelación que se tenía establecido. Así es. Digámoslo así, sacrificando la prelación, ¿no? Sí, de las personas mayores de 60 años, de un circuito del 8-7, para darle paso a los docentes. O sea, en el plan de vacunación, ellos estaban después, en la fase 2, ellos eran la fase 2B. Primero estaba la 2A, que era adultos mayores de 60, entramos bien allí. Después la población de 16 a 59 con enfermedades crónicas. Eso cerraba la fase 2A. Ellos estaban en la fase 2B, era la de docentes y administrativos de escuelas y universidades y el personal de los CAIPIs. Bueno, se ha adelantado la etapa 2B, se ha pasado a la 2A, y la etapa 2A de las enfermedades crónicas pasó a ser ahora la etapa 2B. Se alteró esa parte de la estrategia de vacunación, y ahora pues los maestros parece que están advirtiendo que eso no es suficiente. Bueno. O sea, ellos, por lo que yo entendí esta mañana, ellos esperan pues mejor que se cumpla con el plan de vacunación, porque hay que vacunar a todo el mundo y después entonces regresar a las clases. Ese es el planteamiento de los profesores. O sea, ¿qué va a hacer el ministerio? ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo realmente no sé. Va a ser, lo que sí sé es que va a haber un problema y grande en ese sentido. Bueno, pasando a otro tema, y seguramente esto lo conversaremos con nuestro invitado de la mañana de hoy, el Banco Mundial
ha establecido que las perspectivas de crecimiento económico para Panamá en este año 2021 va a ser la más alta en Latinoamérica, con la excepción de Guyana, que pues, Guyana tiene una situación muy particular, que es una población muy pequeña y tiene una riqueza petrolera. Va a ser de 9.9% el crecimiento, ¿no? Incluso por delante de Perú, que se estima que el crecimiento de Perú va a ser de 8.1%. Pero además, el Banco Mundial plantea que el tema fiscal, el manejo responsable fiscal, esto es el endeudamiento, la relación deuda-PIB y la capacidad de generar ingresos fiscales, es un tema clave en esa perspectiva de crecimiento. Es decir, yo creo que el Banco Mundial está mandándole un mensaje a los gobiernos de Latinoamérica y específicamente en el caso de Panamá, al gobierno panameño, sobre los pasos que se deben tomar para lograr que esa perspectiva de crecimiento se materialice efectivamente. Ojalá del lado del gobierno haya la receptibilidad de esas fórmulas. O sea, con la caída tan abrupta que hubo y el tipo de economía que tenemos en Panamá, que es una economía de servicio, o sea, son las variables que entran en juego para que el Banco Mundial haga este pronóstico. Es de esperarse que haya un crecimiento de 9.9%, obviamente, en el caso de Panamá y en el caso de Perú, que tiene unas características y circunstancias muy similares también en su economía de servicios a la panameña también. O sea, seríamos los que estaríamos liderando este año de crecimiento. Sí, pero lo que ocurre es que ese 9.9% es directamente proporcional al menos 17%. De caída. De claro. Que el sprint viene, obvio, el Banco Mundial está calculándolo, pero ese 9.9% no nos pone cerca ni siquiera de lo que teníamos en el 2020, ojo. Pero sí, evidentemente, el año va a ser mucho mejor que el año pasado. El año pasado se enfrentó a unas características económicas inéditas en la historia de la región, en la historia de Panamá y en la historia del mundo. O sea, cerrar negocios en donde, por ejemplo, hoy hablaba con los dueños de espectáculos, las asociaciones de espectáculos públicos, bares. O sea, los bares han tenido cero ingresos. La gente que se dedica a eventos en este país, que eran por lo menos todos los meses había 1 o 2 eventos grandes, han tenido cero ingresos. O sea, cero ingresos. Una cosa es que tú tengas por lo menos algún ingreso que te hayan reducido el salario, pero estas industrias han tenido cero ingresos. Son escenarios realmente muy pocos probables dentro de cualquier situación económica. Así que obviamente yo sí creo que no es conservadora, por el contrario, es muy real esta opinión del Banco Mundial, siempre y cuando, claro, se cumplan con algunos lineamientos que sí va a tener que cumplir Panamá, que sí va a tener que enfrentar Panamá en base a nuestra realidad fiscal, porque eso no se va a poder evitar, no se le va a poder dar la vuelta siquiera, Guido. Sí, no, definitivamente que ahí, y para eso es que se requiere el plan de reactivación, que el plan de reactivación no puede ser solamente la reapertura y la vacunación, tiene que haber una dirección en el sentido de tomar las decisiones correctas desde el punto de vista del Estado y también facilitar que el sector privado tome las decisiones correctas para reactivar. A todo el mundo en el sector privado le interesa que se reactive la economía. El sector privado es el mayor empleador, sumado toda la economía que genera el sector privado. Ese mito de que el sector público, sí, el sector público en conjunto emplea más que cualquier empresa, pero las empresas del sector privado sumadas emplean 3 o 4 veces más que el sector público. Y ahí es donde está la clave para dinamizar la economía después de la recesión terrible que sufrimos como consecuencia de la pandemia. Entonces, ojalá, reitero, el mensaje cale, el ministro Héctor Alexander y su equipo económico tomen nota atenta de esta situación y de lo planteado por el Banco Mundial y que va a ser planteamiento similar al que hagan los demás organismos internacionales cuando hacen las perspectivas de crecimiento de los países. Así es, y yo creo que es un tema de responsabilidad y va a ser un tema de responsabilidad nacional. Claro, son circunstancias únicas en la historia de los países, lo que acabamos de pasar. No hay una especie de manual de crisis para situaciones como esta, porque quizás hasta las crisis son previsibles y pueden ser proyectadas. Pero créame que en noviembre del año 2019 nadie esperaba lo que iba a ocurrir en febrero del año 2020. Aún aquellos países muy conservadores no esperaban que algo como lo que ocurrió con la pandemia iba a paralizar nuestras economías. Hay un tema allí que tratar, hay un tema que evidentemente el país tiene que administrar con más deuda,
obviamente, pero también hay un tema de responsabilidad en donde el gobierno tiene que dar y poner de su parte. El gobierno pone y la empresa privada pone. Ambos sectores tienen que poner de su parte para poder echar a andar la economía. La empresa privada, y ahora vamos a hablar con el vicepresidente de la Cámara de Comercio sobre ese tema, la empresa privada está pidiendo un plan, está pidiendo acciones concretas, no algo amplio, porque ya lo peor quizás de la crisis pasó. Estamos en una etapa en donde ya estamos viendo la luz al final del túnel con la llegada de las vacunas. Entonces, debe haber etapas que cumplir y es lo que se espera puntualmente de aquí en adelante. Y es lo que te está diciendo no solo el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las reguladoras internacionales, las que vigilan el crédito del país, las que vigilan nuestro grado de inversión, están insistentemente hablando de este tema. Y yo creo que es un asunto en donde el gobierno, yo me imagino que ya debe tener una especie de equipo táctico, Guido. Yo no sé, yo creo que debe ser, ¿no? Me parece que el ministro de Economía y Finanzas es parte clave dentro de ese plan táctico, pero solamente aparece cuando conseguimos otro nuevo crédito, cuando colocamos nuevos bonos. O cuando lo cita la Asamblea. O cuando lo cita la Asamblea, pero no necesariamente para estar al frente de esta realidad. Y no lo digo yo, lo está diciendo la empresa privada, que no se ve el plan. Tenemos una pausa, ya regresamos aquí en Cuarto Poder y casualmente vamos a hablar sobre este tema con el vicepresidente de la Asamblea, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, que por cierto va a ser parte de las elecciones de la Cámara de Comercio que vienen mañana. Es candidato a presidente. Candidato único. A presidente, es decir, es prácticamente el presidente virtual próximo presidente de la Cámara. Y serán virtuales las elecciones casualmente. Bueno, después de la pausa aquí en Cuarto Poder hablaremos con José Ramón Icaza, aquí con nosotros. Manténgase aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder, analizando la realidad del país. Vamos a conversar en este momento con José Ramón Icaza, vicepresidente de la Cámara de Comercio. Vienen elecciones en la Cámara de Comercio, como le adelantó Guido. José Ramón, elecciones con candidato único a presidente puntualmente. Así que, como decía Guido, realmente eres el presidente virtual porque también habrá elecciones virtuales mañana. José Ramón, gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Y hay temas muy importantes a nivel económico. El reto no es fácil llevar la Cámara de Comercio ni por el que pasó Leinadier, su antecesor, ni el que viene para el próximo año, José Ramón. Así que cuéntanos esos grandes desafíos que tiene por delante la Cámara de Comercio. Buenos días. Eso es correcto, Atenógenes. Y bueno, buenos días, Atenógenes. Buenos días, Guido. Saludos especiales a Sol y saludos a todos los radioescuchas. En efecto, vamos a estar celebrando las elecciones el día de mañana, 31 de marzo, de manera virtual por segundo año consecutivo, en la cual estamos nuevamente renovando todas las direcciones que conforman la Cámara de Comercio, los 15 sectores más la presidencia. Y la idea, obviamente, que busca la Cámara en esta nueva junta directiva es un mensaje de unidad empresarial, en donde queremos lograr consensos desde el sector privado para proponer iniciativas públicas al gobierno de cara, obviamente, a lo que va a ser la recuperación económica y todos los problemas que tenemos en este momento como sociedad, como bien comentaban anteriormente ustedes, el tema del sector educativo, el tema, obviamente, del sector salud, la situación que tenemos en este momento con la llegada de las vacunas, la priorización obviamente por grupos de quién debe priorizarse en el sistema de vacunación. En fin, múltiples temas que tenemos y sumado a otros temas que están obviamente en la mesa, como lo es la discusión de las reformas a la seguridad social. Se está hablando o se va a iniciar probablemente un proceso de recolección de firmas para un proceso constituyente. En fin, múltiples temas que tenemos que obviamente abordar como sociedad de manera responsable y con mucha tolerancia por el bien obviamente de nuestro país. José Ramón, hoy hay publicado en los dos principales diarios de circulación nacional un análisis que coincide con lo que hacíamos nosotros la semana pasada sobre el informe de la unidad de inteligencia del semanario The Economist en relación con el peligro del populismo y de la falta de credibilidad en la acción del gobierno frente a este populismo naciente,
que se está expresando ya en varios proyectos de ley que atentan directamente sobre texto de querer interceder por sectores desfavorecidos o afectados por la pandemia. Lo que están es interfiriendo directamente en una materia que en Panamá siempre había sido un tema respetado, que es el tema de la libre empresa. Y también el análisis que nos hace el consultor René Quevedo, autor de ese análisis sobre ese informe del The Economist, plantea que Panamá durante los últimos 30 años se ha ganado el respeto de la comunidad internacional como principal imán de inversión extranjera directa en el área, ¿verdad? Logrando cifras importantes con legislación que tendía hacia esa atracción de inversión extranjera. Sin embargo, con estas últimas propuestas populistas, que califica de populistas también The Economist, lo que se hace es ahuyentar esa inversión extranjera directa. La posición de la Cámara de Comercio y sobre todo tú como vicepresidenta actual y como futuro presidente ante ese planteamiento. Mira, ciertamente, Guido, vemos con mucha preocupación las propuestas que se están impulsando desde la Asamblea Nacional, desde el órgano legislativo, que obviamente es el primer órgano del Estado que está supuesto, obviamente, a promover iniciativas que vayan buscando siempre el bien común y impulsar, obviamente, un proceso de recuperación económica que tanto necesitamos en este momento para poder reactivar los empleos, pero también obviamente para disminuir la tasa de desempleo. Panamá, por 30 años, como bien indicaste, ha seguido el modelo económico de libre mercado y libre competencia. Ese ha sido el éxito de Panamá y esa ha sido obviamente la razón por la cual Panamá ha logrado un crecimiento sostenido por 30 años, en el cual en ninguna de las crisis que se dieron a nivel mundial Panamá tuvo un déficit en el crecimiento. Por el contrario, siempre nos mantuvimos en la senda del crecimiento porque siempre respetamos obviamente el principio del libre mercado y cero intervencionismo por parte del gobierno. Estas nuevas leyes que se están proponiendo obviamente buscan un modelo económico distinto, un modelo económico obviamente en el cual el gobierno pretende controlar algunas actividades. Y lo vimos con el primer proyecto de ley que fue aprobado hace 2 semanas, que es el proyecto de ley 508, que espera sanción del presidente, en la cual nosotros le hemos mandado una carta al presidente solicitando el veto de ese proyecto de ley, en el cual busca regular unos descuentos o busca establecer descuentos obligatorios sobre la materia o sobre la educación privada. Nosotros sentimos de Cámara de Comercio, nuestro mensaje ha sido, en vez de tratar de buscar regular a la empresa privada y realmente regular lo que es el precio de la matrícula, la discusión debe centrarse en cómo nosotros elevamos el nivel educativo del sector público, cómo nosotros desde la empresa privada podemos ayudar obviamente al sector público para elevar la educación y no traer la educación privada al nivel de la educación pública. Todos aspiramos obviamente a una mejor educación. Y en la medida que nosotros obviamente tratemos obviamente de buscar controlar el tema de matrículas, lo que vamos a hacer o lo que va a provocar esto es probablemente el cierre de algunas escuelas que no van a tener la capacidad obviamente de poder hacer frente a estos descuentos, toda vez que la estructura de costo de estas escuelas no necesariamente ha cambiado producto de la situación actual que vivimos. Y en caso tal de que eso se dé, aquellas escuelas que cierren, que de hecho ya algunas han cerrado, vamos entonces a estar migrando estudiantes del sector público, del sector privado al sector público, creándole mayor presión al sector educativo público. Por el otro lado, también vemos que hay un proyecto de ley, el 420, el cual busca regular las tasas de intereses de los bancos y las instituciones financieras. Eso nuevamente lo vemos con muy malos ojos porque eso estaría moviendo un segmento de la población del préstamo formal a través del banco e instituciones financieras al préstamo informal, que actualmente es el gran problema que tienen muchos panameños que no pueden accesar a la banca y se ven obligados obviamente a recurrir a prestamistas, que termina obviamente afectando negativamente la situación económica de los panameños.
Recordemos que en la medida que nosotros regulemos precios, lo que estamos creando es una distorsión en el mercado. Y esa distorsión en el mercado básicamente se ve reflejada en una limitación en la oferta que puede suplir el mercado. Toda vez que una vez que nosotros pongamos esa limitante, esa distorsión, más allá de esa limitante, un grupo importante del mercado, y en este caso estamos hablando de personas, de ciudadanos panameños, no van a tener la capacidad, obviamente, de poder accesar a ese crédito que tanto necesitamos en este momento para la recuperación económica. Ahora, también estamos ante una realidad y sí sería bueno entender esa necesidad de tener un plan de reactivación económica estructurado, porque no se está viendo, y esa es la crítica general, José Ramón, acerca de la falta de elementos clave en que puedan identificar esa perspectiva y la posibilidad de que las empresas en Panamá puedan planificar, entendiendo de qué forma el Estado también va a asumir su responsabilidad para poder reactivar la economía. Muchos sectores dicen que no lo ven claro en este momento, sectores liderados por la propia Cámara de Comercio. El gobierno, por su parte, y el propio presidente de la República dijo, bueno, el plan económico en este momento es la vacuna, pero parece que la vacuna no es suficiente. Es suficiente para controlar la pandemia, pero por lo que estamos viendo, se queda corta. O sea, ¿qué más se necesita, José Ramón, en ese sentido? Mira, como bien lo indicas, Atenógeno, definitivamente el plan de recuperación económica inicia con la vacuna. Eso es lo que realmente va a lograr que nosotros como sociedad podamos regresar de manera segura a una actividad económica sin mayores tropiezos, que es lo que hemos estado viendo en los últimos meses. Pero yo quiero profundizar un poco más en esa palabra que tú mencionas, que es la palabra confianza. Confianza se traduce obviamente en ser congruente y consistente en los actos, cosa que no hemos visto nosotros necesariamente con este gobierno, en la cual algunas de las medidas que se toman no son consistentes ni son congruentes con lo que ellos han venido comunicando en el pasado y las acciones que ellos han ido tomando hacia adelante. Eso ha generado una situación obviamente de poca confianza o de erosión de confianza. Y el empresario panameño en este momento, el inversionista, lo que requiere es precisamente eso, contar con un plan claro de recuperación y reactivación económica, el cual tiene que tener como componentes elementos transversales que impactan a todos los sectores de la economía, como lo es el tema laboral, el tema tributario y el tema financiero, pero también tiene que tener iniciativas sectoriales por cada uno de los sectores de la economía y cómo nosotros vamos a poder reactivar cada uno de estos sectores. Tiene que tener obviamente un tiempo definido para las distintas iniciativas, cuáles vamos a impulsar primero a corto plazo y cómo obviamente vamos a nosotros a calificar cada una de esas iniciativas de mayor impacto a menor impacto, siempre tomando el tema de impacto, la empleomanía. En este momento tenemos que generar la mayor cantidad de empleos lo más rápido posible para poder nosotros aumentar el consumo. Eso es lo más importante en este momento para un plan de reactivación. Paralelo a ello, también tenemos que tener un plan de contingencia. Estamos viendo cómo otros países están experimentando una tercera ola de contagios. Muy cerca tenemos el caso de Chile, que cuenta con 20% de la población vacunada, no obstante, está viviendo en este momento una tercera ola. Y el empresario, el panameño, tiene que conocer cuál es el plan de contingencia en el caso tal de que nosotros obviamente pasemos por una tercera ola. Tiene que haber obviamente información suficiente de antemano para que los empresarios puedan planificarse. Claro está que debido a los cierres que hemos tenido, principalmente durante el año 2020, que fue un cierre de casi 6 meses, la economía no aguanta un cierre más. No aguanta un cierre más. Y si nosotros tenemos que obviamente colocar algún tipo de restricciones de movilidad, tiene que hacerse de manera científica, tiene que ser de una manera lógica, inteligente. No es cerrar por cerrar y no es cerrar de una manera, digamos, generalizada, afectando a todas las empresas a nivel nacional. Es por ello que nosotros en la mesa que mantenemos, obviamente,
activa con el Ministerio de Comercio e Industria, hemos solicitado de igual forma que definamos, en caso tal de esto suceda, cuál sería el plan de contingencia, de la misma manera que nos lo presentaron a nosotros en noviembre del año pasado. Lastimosamente no lo siguieron durante el cierre del mes de diciembre, finales del mes de diciembre y principios del mes de enero. Una interrogante que siempre queda y que se plantea desde el punto de vista periodístico es si el gobierno ha estado receptivo y ha estado en comunicación y reuniéndose con los gremios empresariales del país, porque en la administración pasada eso fue, la nota característica fue un distanciamiento, un prácticamente enconchamiento del gobierno, una cero comunicación con los gremios empresariales, a pesar de las quejas planteadas desde muy temprano por los gremios. En esta administración eso ha variado, ha habido una mayor comunicación, ha habido receptividad por parte del gobierno, especialmente de los que manejan el tema económico, con respecto a esas inquietudes que ustedes le plantean. Indudablemente, al pan pan y al vino vino. Este gobierno ha sido muy de puertas abiertas, ha sido muy comunicativo, y todas las veces que nosotros le hemos solicitado una reunión a los ministros, tarde o temprano recibimos la reunión y tenemos la capacidad obviamente de comunicarnos y expresar nuestro punto de vista ante las distintas situaciones que se están presentando. Entendamos obviamente que estamos viviendo una situación extremadamente compleja, inédita, la cual en los primeros meses nosotros fuimos bastante, digamos, comprensibles, bastante tolerantes y bastante pacientes, toda vez que nos encontramos en una situación en donde no había un manual de cómo manejar esta crisis. Sin embargo, ya hemos obviamente pasado casi un año de esta situación y tenemos suficientes elementos para poder tomar decisiones mucho más inteligentes o mucho más lógicas para no afectar a la economía. Y cuando hablamos de economía, no necesariamente nos referimos a las empresas, nos referimos principalmente al ciudadano, aquella persona que ha perdido su trabajo, que tiene su contrato suspendido y que no tiene en este momento dinero en el bolsillo para hacer frente a sus compromisos y necesidades más básicas. Por ejemplo, podemos ver que la semana pasada se estaba haciendo una gran celebración del Panamá Solidario. Yo creo que la pregunta de rigor que nos tenemos que estar haciendo es: ¿por qué al sol de hoy todavía tenemos Panamá Solidario? ¿Cómo hemos fallado nosotros como sociedad para poder reactivar los trabajos, poder poner a la gente a trabajar y que las personas no tengan que depender del plan Panamá Solidario en este momento? Ese plan que nosotros vimos con muy buenos ojos, y es muy positivo obviamente que se mantenga para aquellas personas que están pasando una situación muy difícil. Tenemos que buscar la manera como migramos ese plan a poner a la gente a trabajar. Eso es lo más importante en este momento. Así que sí, la respuesta es sí, hemos tenido comunicación, definitivamente que sí la hemos tenido, pero sentimos obviamente que tenemos que establecer planes concretos y nosotros hemos puesto iniciativas concretas en la mesa y esperamos obviamente ver un plan lo antes posible para poder trabajar juntos, empresa privada, sector público, en la recuperación de esta economía. Claro, las calificadoras de riesgos y recientemente The Economist ha señalado claramente, creo que 3 debilidades que está teniendo la percepción del actual gobierno. Uno, el tema de la merma de la credibilidad. El segundo es el deterioro de la confianza pública. Y el tercero es una amenaza de inestabilidad social latente que se encuentra en el país. Son 3 riesgos claves para poder avanzar en este proceso. Sí sería bueno entender si desde la Cámara de Comercio se está viendo que el gobierno está haciendo algo para poder atacar estos 3 elementos claves que garantizan a su vez la seguridad jurídica de nacionales o de empresas extranjeras que quieren establecerse en Panamá. ¿Qué piensas? No, mira, el gobierno definitivamente ha fallado, en mi opinión, en la comunicación. No ha tenido una comunicación efectiva. Y no quiero decir con ello que no esté comunicando, sí está comunicando, pero la forma como comunica no necesariamente es la más efectiva. Y esa falta de información obviamente se traduce en una posible desconfianza, en una, digamos,
en un vacío de información que muchas veces se llena con información, algunas veces veraz, otra obviamente con fake news. Pero ahí es donde radica principalmente el problema, la falta de comunicación efectiva por parte del gobierno, seguido también obviamente a la falta de transparencia en algunos procesos que han sido altamente cuestionados y que al sol de hoy no hemos visto ningún proceso de investigación a lo interno, obviamente, del gobierno, que genere esa confianza a la ciudadanía de que se están manejando los recursos públicos de una manera transparente y de una manera eficiente. Aparte de eso, también tenemos el sistema de justicia. El sistema de justicia es la columna vertebral de la sociedad, es el elemento más importante para todos los inversionistas y para todos los ciudadanos a la hora, obviamente, de entablar algún tipo de relación comercial. Si nosotros, obviamente, no caminamos por la vía de unas reformas al sistema de justicia que la Cámara de Comercio propuso hace 3 años y que nos hubiera gustado, obviamente, aprovechar esa coyuntura de las 2 asambleas consecutivas para hacer estas reformas y dar el primer paso en la dirección correcta de las reformas constitucionales, hoy tendríamos obviamente un sistema de justicia que estaría caminando por un mejor sendero. Entonces hemos llegado a Tenógenes a un punto, o nos han llevado a un punto donde ya la ciudadanía o la sociedad no tiene más alternativas de buscar probablemente una solución que ya empieza obviamente a salir la sociedad de recolección de firmas para un proceso constituyente. Y ese proceso constituyente, como bien ustedes saben, es un proceso que representa altos riesgos y alta incertidumbre para el inversionista, tanto local como extranjero, porque es un proceso que sabemos dónde inicia, pero no sabemos dónde termina. Pero hemos llegado al punto, yo diría que para algunas personas, de desesperación, de poder hacer un cambio, un golpe de timón de dónde está yendo este país, para ver si podemos obviamente enderezar lo que bien tú apuntas a Tenógenes y que apunta obviamente The Economist, que es la credibilidad en las instituciones y en los órganos del Estado. Definitivamente que el proceso para un cambio constitucional pues generará algún tipo de expectativas en algunos de preocupación, en otros de esperanza, pero lo cierto es que lo que no se vislumbra como una posibilidad real es quedarse sin hacer nada ante la situación crítica en que estamos sumergidos y que ya es motivo de alarma en publicaciones con tanta credibilidad y tanto impacto como las de la unidad de inteligencia de The Economist, que ya en julio del año pasado había advertido del tema de la corrupción en compras de pandemia y hoy en el informe del 17 de marzo remata con el tema de la preocupación por el populismo. Y sin duda ese populismo creciente y esa xenofobia tiene su principal combustible y alimentación en la forma en que se eligen los diputados desde 1983 con las circunscripciones distintas de la división política administrativa de Panamá, porque solamente para efectos electorales existen los circuitos electorales. La división política de Panamá es en provincias, en comarcas, en distritos y en corregimientos. Eso de los circuitos fue un invento de los constituyentes o los que colaboraron con las reformas constitucionales del 83 y en la práctica ha resultado ser un rotundo fracaso. Y en palabras de uno de los que contribuyó con eso, ha generado una podredumbre a nivel de la clase política panameña por el sistema clientelar que lo que hace es que pretende garantizar con los recursos públicos, los recursos ciudadanos, con una asamblea que nos cuesta $122 millones al año, esos son cerca de un poquito más de 600 millones en cada periodo, cada 5 años, sin ninguna retribución efectiva a la vista, pero con una permanente capacidad de reelegirse esos diputados por el sistema clientelar que la misma Asamblea alimenta con los fondos públicos. Entonces, eso hay que reformarlo, sin duda alguna. Ese es uno de los principales objetivos de cualquier reforma constitucional. No, mira, definitivamente que nosotros, con esa reforma que bien indicas, Guido, y sin ánimos, obviamente, de desmeritar el trabajo que realizan los representantes de corregimiento,
Lo que hicimos al hacer ese cambio de diputados nacionales a diputados circuitales es que elevamos obviamente el cargo de un representante de corregimiento a diputado de la nación. Y yo puedo comentarte, Guido, que en reuniones con múltiples diputados en lo que ha sido mi carrera en la Cámara de Comercio, a mí siempre se me ha quedado algo que me dicen muchos de ellos y me dicen, José Ramón, que yo tengo que atender las necesidades de mi circuito. Y mi respuesta siempre ha sido, honorable diputado, antes de su circuito está el país. Usted es diputado de la República de Panamá y usted tiene que tomar las decisiones basado en los mejores intereses de la República de Panamá, no necesariamente los circuitos. Por supuesto que es importante atender las necesidades del circuito, pero eso no puede ir por encima. La necesidad de un circuito no necesariamente tiene que ir por encima de lo que es el bienestar y el bien común de toda una nación. Por otro lado, también hemos visto cómo los diputados han asumido el rol, naturalmente, de atender las necesidades de los circuitos, y me refiero a las necesidades socioeconómicas, algunas muy básicas de los circuitos, a través, y lo hemos visto, a través de las partidas circuitales. Después le hemos cambiado al programa, ya no sé cómo se llama, FIS, FESPAN, ha tenido varios nombres, y obviamente a través de eso también se ha estado tratando de dar soluciones los diputados. Y eso es lo que ha alimentado en estos 30 años de democracia a un sistema clientelista, netamente clientelista, en la cual nosotros vemos que los diputados son elegidos principalmente por su capacidad de satisfacer las necesidades básicas de sus electores en los circuitos, y no necesariamente que es una función de representante del corregimiento, no del diputado, y no en función de su capacidad de proponer, impulsar, discutir y aprobar iniciativas legislativas para todo un país. Hombre, muchas gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder, a José Ramón Icaza, vicepresidente de la Cámara de Comercio y candidato a las elecciones que se van a realizar mañana en la Cámara de Comercio. Es la candidatura única que existe, así que es el presidente virtual de la Cámara de Comercio. Desafíos y grandes retos que tiene por delante la Cámara de Comercio. Gracias, José Ramón Icaza. Muchas gracias, Atenógenes y Guido. Gusto en saludar. Sin duda. En lo que viene a nivel económico y en todos los sectores realmente, en Panamá y en el mundo entero. Esa es parte de nuestra realidad y es lo que vamos a vivir. Sin duda, Atenógenes. Y al tiempo que surgen esos retos, en la política criolla se están dando cosas interesantes, ¿no? Ya habíamos comentado cómo los más cercanos allegados al círculo cero del expresidente Martinelli estaban sacando a relucir las verdades de cómo se hicieron algunos de los negociados que caracterizaron a buena parte de esa administración, y ahora están en el ojo de la tormenta por parte de los medios. Por eso te preguntaba el otro día acerca del tema del revelar la identidad del testigo protegido, porque ahora lo que estamos viendo, por ejemplo, en el diario El Panamá América, es un ataque directo a un testigo protegido. Yo no sé si hay algo que protege a esta persona que se atrevió a dar la declaración. O sea, no sé cómo funciona eso, Guido. Bueno, el testigo protegido quedó desprotegido. El testigo protegido fue protegido hasta que se publicó su nombre. Es decir, la protección es que el testigo está oculto, su identidad, ¿no? Para protegerlo, casualmente, protegerlo a él, a su familia, etcétera. Pero ya en este caso quedó desprotegido. ¿Recuerdas en el caso de los pinchazos? El testigo protegido fue él el que se quitó Así es. Ese fue por voluntad propia. Por voluntad propia, la capucha delante de los jueces del primer juicio. Pero fue por voluntad propia que decidió despojarse de la protección, pero se protegiera su identidad. En este caso, pues los que se han sentido afectados con las declaraciones y revelaciones del testigo protegido son los que lo están atacando, y me refiero específicamente a quien controla mayoritariamente esos medios de comunicación, que está atacando al señor
testigo protegido que se ha sabido desde de una publicación del diario Panamá América, que es el señor Ricardo Francolini, uno de los. Sí, no, y ocurre lo impensable porque el señor Francolini era el jefe de todos esos medios. Sí, bueno, sí, además entiendo. O sea, antes de ser testigo protegido. Entiendo que él fue el que encabezó esa negociación de la adquisición de esos periódicos en su momento, en el año 2010, hasta que culminó en diciembre del 2010 con la compra y venta de la editora. Entonces, interesante. Por otra parte, el Seguro Social le rindió un homenaje a los exdirectores del Seguro Social. Un homenaje curioso porque uno puede entender que en una institución que tenga éxito y que sea un modelo de manejo administrativo, qué sé yo, se rindan homenajes, pero en el Seguro Social, que estamos sentados en un diálogo, supuestamente, para ver cómo se rescata con todas las deficiencias administrativas que tiene, con la politiquería sembrada ahí, con raíces profundas desde hace años, hacerle un homenaje a quienes han ocupado la dirección de esa entidad es como extraño, ¿no? Es un contrasentido total, y más aún porque no se ha avanzado nada en 60 días de diálogo por el seguro. No se ha avanzado absolutamente nada. O sea, realmente, Guido, no han salido de la metodología. Eso es inaceptable. Después de 2 meses, teniendo en cuenta que el diálogo debe durar 6. O sea, haber perdido 2 meses en la metodología del diálogo no tiene nombre, no tiene sentido. O sea, el que coordina el diálogo fracasó. Partamos por allí. Sí, no tiene la credibilidad así es, no tiene la credibilidad ni las credenciales de legitimidad para encabezar un liderazgo en ese sentido. Yo estoy por pensar inclusive, porque si revisamos el diálogo del Bicentenario está filtrando ya las propuestas específicas, las propuestas. Haber sacado el tema del seguro del diálogo del Bicentenario creo que es un error, pues la forma en que se está administrando el diálogo del Bicentenario es pésima después de 60 días que no haya avance en nada. Del seguro me refiero. El diálogo del Bicentenario, es que se dividió el diálogo del seguro del diálogo del Bicentenario. Se separó. Sí. Se separó completamente, bajo el pretexto de que el seguro debe administrar este diálogo. Sí. Pero ¿qué resulta? O sea, los resultados son pobres. No hay resultados realmente. Están viendo a ver cómo logran que se siente nuevamente Conato, que se levantó de la mesa, alegando pues que había representantes ahí que eran extraños al tema del seguro, que eran los representantes de los partidos políticos específicamente. Bueno, yo reitero que aquí se hacen unas cosas que son inexplicables. No, y mañana vamos a invitar, porque hay diferentes sectores, ¿no? Hay algunos grupos también de diputados allí. Está el diputado independiente Edison Brose, que ha estado sentado en la mesa de diálogo por el seguro, y pensábamos invitarlo mañana para que nos explique cómo ha avanzado eso y cómo ha sido posible tanto atraso en algo tan importante y que también es determinante para la reactivación económica del país. Porque el Seguro Social es la entidad pública que más genera, que más presupuesto requiere del Estado. Maneja el mayor presupuesto. Mayor que el Canal de Panamá. Casi el doble del Canal de Panamá. Entonces, que esté pasando esto y que encima se estén dando celebraciones, esa celebración es equiparable a la del Atrapapari. Pues sí, faltó nada más el conjunto típico ahí. Y el bailoteo. Pero digo, homenaje a los exdirectores. O sea, yo realmente, increíble. Cuando el problema principal del seguro... No lo han resuelto. Yo no debo decir que no han pasado por ahí directores aptos y capacitados, pero no han resuelto el problema. Entonces... Bueno, así terminamos aquí en Cuarto Poder. Gracias por acompañarnos. Mañana Reza Flor estará con nosotros también aquí en el programa. Guido, hasta mañana. Hasta mañana.